Hechos 2, 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Al oír esto, entrando, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Espíritu Santo, amado Dios del cielo y la tierra, estamos aquí en este lugar tomando esta bendita palabra tuya, Señor. Mía de mi boca, Padre, tuya es tu palabra. Señor amado, habla el corazón de tu pueblo, habla el corazón de tus hijitos y tus hijitas, Señor, que se han congregado en este día magno, Señor, donde estamos, Padre, celebrando una fecha muy importante. Sea usted hablando al corazón de tu pueblo, sea usted, Señor, abriendo el entendimiento y dándome la palabra exacta, Señor, y necesaria para cada uno de tus hijos. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Definición gramatical y etimológica de la palabra que hemos leído. Dice, era el día de Pentecostés. Bueno, si así fuera, nos llamaríamos Pentecostés. Si así fuera, nos llamaríamos Pentecostés y solamente sería una fecha de un acontecimiento. ¿Ya? Pero nosotros no somos Pentecostés. ¿Por qué? Porque la palabra Pentecostés viene del idioma griego, que significa, que está dividido en dos, o sea, es una composición de dos palabras, Pentecostés. Penta significa, o penta significa 50. Costés, días. O sea, Pentecostés significa 50 días. Entonces, si nos llamaríamos Pentecostés, ¿cómo nos llamaríamos? 50 días, ¿verdad? Claro. Y no está correcto. Gramaticalmente no está correcto. Hay iglesias, como por ahí hay una del MMM, que dice Iglesia Pentecostés. Se llama 50 días, pero nosotros no nos llamamos 50 días. ¿Está claro, hermanos? Ya vayamos pensando ahí porque quiero que se ubique en el tiempo. Entonces, la palabra sustantiva de Pentecostés, que tiene existencia real, independiente. El Pentecostés es la primera fiesta después de la Pascua. Es un acontecimiento que sucedió en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel eran esclavos por Egipto por 430 años. 15 días después de su libertad, ¿qué cosas celebraron? ¿La fiesta de qué? La fiesta de la Pascua. Listo, ya estamos 15 días después, año 1948 antes de Cristo. Ubiquemos en el tiempo, hermano, ¿ya? Y ya tenemos entonces el tiempo. Y ahora, de ese día, cuentan 50 días
el pueblo de Israel y llegan al monte de Sinaí. 50 días después llegan al monte de Sinaí y celebran ellos el día de Pentecostés. Ahí comienza la fiesta, la primera fiesta del Antiguo Testamento, que también fue conocida como la fiesta de la cosecha o fiesta de las gavillas. Entonces ya tenemos la fiesta de Pentecostés. Moisés, ¿dónde está? Moisés está arriba, recibiendo ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. El pueblo está abajo. Celebran la fiesta, pero ellos no están contentos, porque Moisés, su líder, no está. Moisés está ¿cuántos días arriba? 40 días arriba. El pueblo se desespera. Mire, está recibiendo en el monte de Sinaí la tabla de los 10 mandamientos. Y tronó Dios, dice allí, y le dio la tabla de los 10 mandamientos. Lo cual, ese acontecimiento en el día de Pentecostés marcaba la dirección, la forma como iba de gobernarse a la nación judía, al pueblo de Dios de aquel entonces. Ese es el Pentecostés de ellos. ¿Qué pasó abajo? Abajo está el pueblo. Aarón, el sacerdote, no tiene la capacidad suficiente para dirigir la obra de Dios que le había encargado su hermano, y el pueblo lo presiona. Someten a voto y el pueblo dice: queremos que nos hagan un Dios. No sabemos lo que le haya acontecido a ese hombre llamado Moisés, pero nosotros queremos un Dios. Aarón, falta de criterio y de madurez en asuntos de doctrina y del fundamento que eran los mandamientos, ¿qué hace? La presión del pueblo dice: queremos un Dios, háganos un Dios, háganos un Dios. Aarón dice: tráiganlo, todos sus zarcillos de oro, todas sus joyas, y hagamos un Dios. La tabla de los 10 mandamientos están dando. Sin embargo, allí viene el gran problema del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Una falsa fiesta de adoración a un ídolo, a un becerro de oro. Y ahí dice que el pueblo se desenfrenó. Una falsa manifestación de alegría carnal. Un falso Pentecostés para ellos. Una falsa manifestación para el pueblo de Dios. Y ahí celebraron fiesta y se gozaron y se regocijaron. Y Dios vio lo que está pasando. Moisés no entendía los alaridos del pueblo y el grito frenético que estaba dando el pueblo de Israel alrededor del becerro. Ahí desciende Moisés, rompe la tabla de los mandamientos, y ¿qué sucede? Dice que fue y quemó la estatua y le dio de beber del agua del riachuelo donde deshizo aquella estatua. Y luego le dijo: los que están de acuerdo con el Señor y conmigo, pásense para acá, y los otros quédense ahí. Y aquel día se abrió la tierra y murieron 3,000 personas, 3,000 judíos en ese acontecimiento. Damos un poquito de la historia para que conozcan. No lo voy a leer porque el tiempo no nos va a dar, pero quiero que sepan cómo se origina. Muy bien, a partir de ese entonces el Pentecostés se fue celebrando, y el Espíritu Santo de Dios obraba, pero no en forma colectiva con todos, sino que ahora el Espíritu, en ese tiempo el Espíritu Santo estaba en forma individual sobre los sacerdotes, sobre los rabinos, los reyes y profetas,
pero no estaba el Espíritu Santo cumpliendo un ministerio como hoy lo está haciendo en la iglesia del Señor. Ahora vamos a la fecha del Pentecostés del Nuevo Testamento. Corrimos rápido, pasaron 1900 años y ya estamos. ¿En qué año estamos en el día de Pentecostés del Nuevo Testamento? ¿Qué año estaríamos? A ver, si la historia se cuenta desde el año del nacimiento de Cristo, el antes y el después de Cristo, entonces, ¿qué año sería? ¿Qué año sería? Aló, ubíquense en el tiempo porque yo quiero que quede claro esto, hermanos. Si Cristo comenzó su ministerio en el año 30, recuerden que a los 30 años comenzó su ministerio el Señor. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años. ¿Qué año estaríamos ya? Año 33 después de Cristo. En el año 33 después de Cristo, ubíquense en el tiempo, porque ustedes tienen que dar una buena información con base, con fundamento. Listo, ya estamos ya. En ese año, el Señor fue crucificado. ¿En qué fecha? ¿En qué fiesta, perdón? ¿Cómo se llama la fiesta? La Pascua. La Pascua era una fiesta que se originó con los judíos, donde ellos celebraban su libertad de haber estado esclavos por 430 años. Mire, 430 años, y dice que comieron ahí las carnes y también hierbas amargas y el pan sin levadura. Ahí mataban el cordero y presentaban el sacrificio por sus pecados. Así que en la fiesta de la Pascua matan al Señor, sacrifican a Cristo, el cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo. A su nombre, alábale al Señor. Es enterrado el Señor. Al tercer día, dice, sucede algo. Cuando había sido sacrificado el Señor y al tercer día sucedió algo. ¿Qué sucedió? Fue enterrado y al tercer día, ¿qué fue? Resucitó, digan todos, resucitó. Y ya estamos en la resurrección. Cristo dice en Hechos 1:3, estoy corriendo, hermanos, dice que estuvo 40 días después de su resurrección, presentándose en diversas ocasiones a sus discípulos y a la iglesia, hasta con más de 500 personas, dice en 1 Corintios capítulo 15 adelante. Ascendió el Señor y 10 días después, ¿qué sucedió? Aló, ¿qué sucedió? 40 más 10, ¿cuánto sería? Ay, papá, ¿estoy con la iglesia católica o la iglesia evangélica pentecostal? Ubíquese en el tiempo. 40 más 10 están los 50 días. Por eso dice en el libro de Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, los 50 días. Ya estamos, ¿no? ¿Qué año, hermanos? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año sucedió eso? 40, 50. Año 33 después de Cristo. ¿Qué día? 50 días después de la Pascua. Métete en la cabeza eso, hermano, métete en la cabeza eso. Ahí se celebraba una fiesta llamada Pentecostés. En esa fiesta estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto, que era una casa. Dicho sea de paso, no era un templo, era una casa.
¿Cuántos estaban reunidos? 120 aproximadamente, 120 personas. Habían entre ellos ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? No dice la palabra, pero había hombres y mujeres para que se cumpla la promesa de Joel 2:28, cuando dice: en el postrero tiempo derramaré sobre toda la carne y me sé que, a ver, de memoria o lo leen, hermanos. Y serán, ¿qué cosa? Muy bien, ahí están hombres y mujeres. Así que cuando viene el empoderamiento para la iglesia en el día de Pentecostés, tal como lo había prometido el Señor, que esperaran reunidos, y le dijo: va a venir la promesa del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. A su nombre, adórale al Señor, adórale a Dios. Cuando el Señor dijo hasta el último de la tierra, ahí estábamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estábamos. El Señor estaba pensando en la iglesia del Señor de este tiempo, en la iglesia pentecostal del Perú, en las iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, donde han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Están ubicándose en el tiempo. Muy bien, así sucedió entonces ese acontecimiento glorioso donde la iglesia del Señor fue empoderada, recibieron el poder del Espíritu Santo y salieron a predicar con denuedo, con autoridad, con poder. Y dice el primer día de Pentecostés, ¿qué sucedió? ¿Cuántos murieron en el Pentecostés que hicieron los judíos? ¿Se acuerdan? 3,000 les tragó la tierra. ¿Cuántos se salvaron en el primer Pentecostés del Nuevo Testamento? 3,000 se salvaron. Ahí está Hechos 2:41. Ahí está la palabra del Señor. 41, véalo y revíselo. 3,000 almas se salvaron. Ubiquemos en el tiempo entonces. Ya tenemos la definición. Somos pentecostales por el acontecimiento glorioso que sucedió en el día de Pentecostés. Somos la experiencia vivencial del Espíritu Santo, no de una fecha, sino del acontecimiento glorioso en el derramamiento del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Alabados al Señor. Por eso nos llamamos pentecostales, porque somos la experiencia vivencial de un acontecimiento glorioso que sucedió en esa fecha. A partir de ahí la iglesia del Señor fue caminando, predicando. Señor hizo muchas cosas, salvando a muchas almas. Se extendió el reino de los cielos en gran manera. Pero hay un pensamiento del apóstol Pablo. Ya en el año 65 adelante, hay un pensamiento de llegar. ¿A dónde? Pablo estaba pensando llegar a Roma. Se preparó para su primer viaje a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la capital del imperio más poderoso de aquel entonces. Y sabía él, y por mandato del Señor, que llegar a la capital del imperio poderoso, no importándolo si moría en el intento, Pablo tiene que llegar a Roma para predicar el evangelio a los romanos. A su nombre, a su nombre. Pablo y Pedro mueren en Roma. Pedro muere crucificado con la cabeza hacia abajo y el apóstol Pablo muere decapitado. Años 60, 65, ellos terminan su función. Nerón y todas las bestias que fueron gobernando en el imperio romano
perseguían duramente al cristianismo. El último apóstol que murió por muerte natural se llamó el apóstol Juan. Año 99 después de Cristo. Él muere despatriado en la isla de Patmos, pero recibe la revelación del Apocalipsis y todo el acontecimiento final aún de la iglesia. A su nombre, adórale al Señor, adórale a Cristo. Amado hermano y hermana, quiero que te ubiques en el tiempo. Así la iglesia del Señor siguió avanzando, predicando la palabra en persecución y muerte. Decir Señor a Cristo era sinónimo de muerte. El único a quien podían decirle Señor era al César. Pero la iglesia desafió, hizo el contrapeso al César y predicó a Cristo nuestro Señor. No importándole la muerte, murieron miles y miles de cristianos. Miles de cristianos murieron predicando la verdad del Evangelio, predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque tenían el empoderamiento del Espíritu Santo. Porque sin empoderamiento del Espíritu Santo, vano sería nuestra palabrería, vano sería el intento de hacerlo. Porque el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. A su nombre, adórale al Señor, adórale a Dios, adórale, adórale. Siglo II, siglo III, ya estamos en el siglo III. Año 325 después de Cristo. Aparece ahí un emperador llamado Constantino. Estamos en Roma. Recuerde que la iglesia del Señor fue fundada en Jerusalén. En el año 33 fue oficializada con el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro y Pablo llegan y la iglesia del Señor en Roma se levanta poderosamente. Sigue avanzando, año 325 después de Cristo. El emperador Constantino gana una guerra. Y dice que él ganó la guerra por la señal de la cruz. Entonces dijo que ahora dejarán de perseguir a los cristianos. Y unirán la religión cristiana del Medio Oriente con el Imperio Romano. Y ahí aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tiene nada que ver con la iglesia que Cristo fundó. A su nombre, ubíquese en el tiempo. Estamos tratando de correr, hermanos. Entonces ya estamos 325, se da el edicto de Constantinopla y hay una libertad para predicar. Pero ¿sabe qué? Ya el Imperio Romano había tomado el cristianismo y lo había unificado con el paganismo de Roma. El paganismo de Roma ha influenciado tremendamente y ahí aparece el catolicismo, del cual, hermanos, nosotros también venimos, porque un día Jesucristo nos encontró y nos salvó. ¿Cuándo dice amén? 99% de los que estamos aquí hemos sido católicos, apostólicos y romanos, pero ahora somos cristianos porque Cristo nos salvó. A su nombre, adórale al Señor, adórale, adórale. Muy bien, sigue la iglesia del Señor avanzando y viene ya la etapa papal y todos los edictos y las 21 normas de la iglesia católica. Pero hay un remanente que sigue predicando. Hay un remanente muy al lado del paganismo de Roma que no se detiene. Bajo tierra, operación hormiga, el cristianismo auténtico siguió predicando la palabra. Llegaron los años 1000. Mire, han pasado ¿cuántos? 1000 años y seguimos. El Imperio Romano continuaba y seguía la iglesia paralelamente predicando. La iglesia de Cristo continuaba llevando
trabajando a través de esos hombres de Dios. Llega los años 1300 y comienzan los avivamientos. ¿Para qué suceden los avivamientos? Para que, precisamente, hermanos, para que se dé la primera reforma protestante. Año 1300, 1400, Juan Hus, un monje católico romano, se rebela contra el imperio romano, y otros más, 1400 adelante. Ya estamos año 1400, y en el año 1517 sucede algo. ¿Qué sucedió en el año 1517? Un 31 de octubre. Todo está en este libro narrado, hermano, la historia, punto por punto, para que te ubiques en el tiempo. 31 de octubre del año 1517, paralelamente el Perú está siendo avasallado por el imperialismo español. Está siendo conquistado. Gracias, hermano. Mire, en el Perú está sucediendo algo. Vienen los conquistadores al Perú. Sin embargo, el catolicismo era fuerte porque era la religión del Estado y de muchos estados de Europa. Pero en el año 1500, 1600 está sucediendo un gran avivamiento en Inglaterra, en Francia, en Suiza, en Alemania. Está sucediendo los grandes primeros avivamientos después del tiempo de la Reforma. ¿Cómo se llamó ese personaje? Martín Céspedes. No, Martín Lutero. A su nombre, a su nombre, adora al Señor. Otro monje católico, entonces Martín Lutero, presenta las 95 tesis en el templo, en la iglesia católica romana de Wittenberg en Alemania. Presenta las 95 tesis protestando contra el clero católico romano. A partir de ahí sucede algo glorioso. Los grandes avivamientos que vamos a encontrarlo más adelante, hermanos, en la iglesia del Señor. Mire, es muy importante conocer estas fechas, porque debemos ubicarse en el tiempo para que no caigamos en la ignorancia, para que no nos tilden a los pentecostales, que somos la iglesia del Espíritu Santo, para que no nos tilden de fanáticos ni de ignorantes. Debemos conocer nuestra doctrina y debemos conocer nuestras raíces, nuestra identidad, quién somos y a dónde vamos. A su nombre, a su nombre. Alabados al Señor. Aparece allí entonces, después de Martín Lutero, otros teólogos en el avivamiento entre Inglaterra, Francia, Alemania. Amado hermano y hermana, está sucediendo algo en el Perú. ¿Y qué está pasando? Estamos viviendo el tiempo de la invasión española. Están saqueando nuestra riqueza y tenemos ahí, van a pasar 300 años hasta el año 1800. Catolicismo toma nuestra nación. El 10% de los predios del centro histórico de las ciudades más grandes del Perú son propiedad del imperio romano, del clero católico romano. Si no lo sabía, ya lo sabe. Obligan a los estados de cada país a pagar un impuesto llamado el concordato. Ellos dicen: nosotros no pedimos el diezmo, nosotros vamos a obligar a las naciones donde nosotros somos gobierno. Año 1600, los avivamientos con John Wycliffe, Juan Hus,
Martín Lutero, Juan Calvino. ¿Han escuchado de ese teólogo? ¿No han escuchado? No es que era Calvito, no. No, Juan Calvino es un teólogo francés que vivió en el año o en el siglo XVI. El calvinismo cree que una vez salvo, siempre salvo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿qué creemos nosotros? Lo que dice la palabra, que los que perseveran hasta el fin, ¿qué cosa? Estos serán salvos. Para el calvinismo creen que ellos, que una vez que han aceptado a Cristo, pueden pecar, pueden volverse al mundo, pueden hacer cosas y no hay nada que les separe de su salvación. Para nosotros creemos que el que cree y persevera hasta el fin, este será salvo. Alabado sea el Señor. Estamos identificando, porque eso marca la diferencia entre la iglesia presbiteriana, en la iglesia nazareno, iglesia bautistas, que ellos creen que una vez salvo, siempre salvo. Nosotros no creemos así. Tenemos nuestra propia identidad y el fundamento y la máxima autoridad y la constitución de nuestra fe está fundamentada en la palabra inerrante del bendito evangelio. A su nombre, alabados al Señor. Ya aquí lo explico, en el material está explicado todo lo que estoy diciendo punto por punto. Año 1700, 1800, el gran avivamiento en Inglaterra hace que conquisten Norteamérica, los Estados Unidos. Mire, ya estamos año 1800. Y ahí hay otros avivamientos, hay hasta la actualidad, hay 7 avivamientos poderosos que se han dado después de las reformas, los cuales están con fechas, cada uno de ellos, para que nos ubiquemos en el tiempo. Muy bien, Inglaterra conquista Norteamérica y fundan la nación norteamericana, poniendo las bases sólidas para que se gobierne esa nación. Y ahí aparece el primer presidente norteamericano, ¿cómo se llama? George Washington, el cual dijo: es imposible gobernar una nación sin Dios y la Biblia. A su nombre, alabado sea el Señor, adoren al Señor. El Perú está viviendo la esclavitud religiosa del catolicismo. Mire, nadie podía leer la Biblia, el que lo intentaba o el que no quería someterse al imperio católico romano, los mataban, los torturaban. Y ahí vienen las santas inquisiciones. Cuando tengan tiempo, vayan al templo San Francisco del catolicismo, al ladito nomás ahí del Palacio de Gobierno, y ahí van a encontrar miles de calaveras de cuerpos que han muerto por causa de la opresión y la tortura del catolicismo romano. A su nombre, alábale al Señor, alábale a Dios. Entonces Dios va preparando un personaje muy importante. Ve la esclavitud de los americanos, de los latinoamericanos. Entre ellos está Perú. Los incas habían sido desaparecidos, habían sido muertos y perseguidos. Amado hermano, pero Dios prepara a un hombre de nacionalidad argentina. 1810. Él va a Inglaterra. Recuerden lo que está pasando en Inglaterra. Un gran avivamiento pentecostal. ¿Cuánto dice amén? Ellos están predicando la palabra, invadiendo y tomando naciones. Toda Europa tiembla porque el pentecostalismo se agitaba en gran manera. Aunque no tenía ese nombre hasta ahí, pero el poder del Espíritu Santo estaba obrando. A su nombre, adórale a Dios, adórale.
Entonces va don José de San Martín y cuenta allá a los gobernantes de Inglaterra lo que está pasando. Se prepara militarmente y yo estoy seguro que se prepara teológicamente. Y Dios le va a usar a ese hombre para independizar las naciones como Bolivia, Argentina, Chile, Perú. Mire, año 1820, él comienza su labor de independizador, de libertador. El año 1821 viene al Perú y proclama la independencia con un pensamiento bíblico, teológico, cristiano y no católico. Y lo registra en las frases que dice. ¿Qué cosa dice, hermanos? Acuérdense. El Perú, ¿qué cosa? Libre. ¿Qué más? Por la voluntad y la causa que Dios defiende. Eso está en la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Amado hermano y hermana, ese hombre trata de poner las cosas y no dice en nombre de la Iglesia Católica Romana. No dice allí en nombre del Papa tal, ni del emperador tal. No dice en nombre de la religión tal, sino por la causa que Dios defiende. Porque habían esclavizado a nuestros antepasados, no solamente políticamente, sino también religiosamente. Habían explotado y habían traficado con la fe de los indígenas peruanos. Cristo vive. A su nombre. Adórale al Señor, adórale a Cristo, adórale. Prueba de ello. Entonces regresa don José de San Martín y regresa al próximo año, año 1822, y trae a un hombre que en la historia, y muchos tal vez ni saben y tienen su Biblia ahí pero no saben. Trae a un profesor con formación cristiana evangélica. Un profesor llamado no viene a predicar el evangelio, porque a él lo traen para fundar una escuela normal, o sea, la primera escuela normal en el Perú. ¿Y sabe qué? Se trae los Nuevos Testamentos y da y enseña a sus alumnos. A su nombre, a su nombre, adora al Señor. Así llega a las Biblias, la primera Biblia en español o Nuevo Testamento en español. Ese hombre fue descubierto por el clero católico romano y lo despidieron del Perú, pero dejó en el pensamiento lo que Dios había querido que cumpla su propósito. A su nombre, a su nombre. Amado hermano y hermana, ya terminamos. Escúcheme, hermano. Entonces, el himno nacional del Perú, el primer himno nacional del Perú, tiene letras bíblicas. Y hay que cantarlo con altura, porque ahí dice: rendimos al Dios eterno, al eterno dice. Y luego en la segunda estrofa dice: al Dios de Jacob. A su nombre. Eso es pensamiento cristianista. Por eso le digo que hay una influencia tremenda en la independencia del Perú, porque a partir de ello comienzan a obrar el Señor poderosamente. Él no tiene tiempo, no tiene problema con el tiempo. Recuerda que Dios se mueve en el Kairos, en el tiempo de Dios. Nosotros nos movemos en el Cronos, pero Dios se mueve en su tiempo perfecto y Él sabe lo que está haciendo. Alabados al Señor, adórale a Cristo, adórale.
1880, 1890, Estados Unidos está sucediendo algo tremendo. Un grupo de hermanos y pastores ex presbiterianos, ex bautistas, han ido a buscar al Señor en ayuno y oración porque las iglesias tradicionales de aquel entonces se estaban muriendo espiritualmente. Y ahí sucede algo. En el año 1906, 1905 hay un gran derramamiento y el poder del Espíritu Santo en otro gran avivamiento. A su nombre, adórale al Señor. Escúchame, hermano. En el año 1909 fundan la iglesia en una asamblea así. ¿Qué hacemos? No podemos volver a ser presbiterianos ni bautistas. ¿Qué hacemos? En una asamblea forman una asamblea llamado Iglesia, las Asambleas de Dios del Perú. Estamos ubicados en historia, por favor. ¿Ya? Y vamos a llegar a la iglesia pentecostal. Escúcheme, hermano. Ya tenemos entonces la iglesia Asamblea del Perú y el avivamiento se extiende por todo Estados Unidos. Sucede este avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles, California. El avivamiento es poderoso, irresistible, y gente invierte millones y millones en preparar misioneros para todo el mundo, y entre ellos está el Perú. A su nombre, para que se cumpla el libro de Hechos 1:8. Ahí estaba el Perú, le dije hace un momento. Para que se cumpla ellos, entonces en el año 1915 vinieron la iglesia, primero misioneros, la iglesia Asambleas del Dios del Perú. Una iglesia con la experiencia pentecostal, porque recuerden, en el año 1906 ahí se comienza la experiencia gloriosa de este avivamiento del pentecostalismo. De ahí viene la palabra pentecostal. 1919 fundan la primera iglesia Asambleas de Dios del Perú en el Callao. Historia, por favor. Todo está recopilado con historia, con bases fundamentales, con libros de historia de las diferentes denominaciones. ¿Qué sucedió? Se funda la iglesia Asamblea del Perú y avanza la iglesia Asamblea de Dios del Perú. Todos los misioneros eran americanos. Conforme fueron fundando iglesias, fueron formando hombres, también hubo pugnas. Y hubo desgajes, y se desgaja ahí la iglesia pentecostal, la primera iglesia pentecostal de Jesucristo, pentecostal misionera, otras pentecostales libres, y también aparece en el año 1956, 57, 58, aparecen nuestra denominación. ¿Qué sucedió? Ustedes se acordarán, hermanos. Vamos a avanzar rapidito, ya terminamos la historia. Y hermano y hermana, unos misioneros, comenzando por el pastor Luis Aguilar. ¿Cuántos lo han conocido? Pastoreaba en la iglesia de Surquillo. Amado hermano y hermana, le digo de primera mano porque fui miembro. Él pastoreó en la iglesia evangélica pentecostal del Perú de José Carlos Mariátegui. Y yo fui miembro por un tiempo corto, pero recibí mucha información de aquel hombre cuando estaba haciendo su primer borrador de la historia de la iglesia evangélica pentecostal del Perú. Fui miembro ahí en esa iglesia. Conozco a la mayor parte de esa juventud de aquel entonces, que congregamos juntamente con mi esposa cuando Smith fue presentado en el altar. Fue presentado por el pastor Luis Aguilar. Él nació aquí, se crió en Amazonas, en Bagua. Ahí
parte de la historia. Ellos son la tercera generación. Nos consideramos nosotros la segunda generación de la gloriosa IEPP. A su nombre, alabados al Señor. Entonces, escuchen, hermanos, en el RIMAC y la iglesia de Luren en Ica, hay otros pastores como nuestro amado pastor Edilberto Bravo y también otro siervo del Señor, Jonathan Miranda. Escuchen, hermanos, se juntaron ellos y reunieron a los demás pastores que no estaban de acuerdo que las iglesias Asamblea de Dios del Perú siga mandando el diezmo a Norteamérica, porque ahora necesitamos el diezmo para conquistar al Perú con el evangelio. Mira el pensamiento. No es posible que los diezmos se sigan enviando a Norteamérica. Claro, ellos venían con apoyo, con ayuda en ese entonces, pero ahora hay un grupo de pastores nacionalistas y dicen: queremos ahora tener nuestra independencia. Y ahí está el problema. Y tú sabes lo que el hombre lo desordena, Dios lo ordena para bien. A su nombre, a su nombre. En esa asamblea, hermano, la primera asamblea, las asambleas se realizaron en el templo de la iglesia del RIMAC con la asistencia de los siguientes pastores y hermanos que serían los pioneros de la IEPP. Nombro rapidito: Jonathan Miranda, Luis Aguilar, Edilberto Bravo, Francisco Simbrón, Maglorio Castillo, Manuel Castillo, Carlos Vives, Amelia de Muñoz, Tomás Cisnero, Pedro Molina, Dora de Miranda, Olga de Aguilar, Teresa Pachas, Araceli de Serna y Lorenzo Pariona. ¿Han conocido? Algunos sí, algunos ya no. Ahí se inaugura cuando el 3 de octubre del año 1959. Ya llegamos a la Pentecostal, tan rapidito. Mira, hemos pasado 3.000 años, casi 4.000 años del primer Pentecostés. Escúcheme, hermano. Entonces, ¿por qué se celebra el día de hoy? Estamos en junio. ¿Sabe por qué, hermano? Años más tarde, una convención dijeron: no podemos celebrar el 3 de octubre porque no coincide ni con el calendario hebreo donde rige el Pentecostés, o la fecha del Pentecostés donde fue derramado el Espíritu Santo. Así que, calculando la fecha, más o menos en la primera y segunda semana de julio se haría la fecha del Pentecostés, contando desde abril, que la fiesta de la Pascua más 50 días daría entre la primera y segunda semana del mes de junio. Entonces establecieron nuestros pastores de aquel entonces la primera fiesta oficialmente de nuestro aniversario, el 6 de junio, para celebrarlo hasta que Cristo venga.